Buenos días. ¿Okay? Un gozo nuevamente poder estar aquí juntos, unidos en un mismo espíritu y poder seguir compartiendo, ¿cierto?, de estas verdades eternas para que vayan tomando cada día realidad en cada uno de nosotros. Bueno, ayer estuvimos anoche básicamente compartiendo acerca de cómo Dios lleva a cabo su obra en cada uno de los corazones que creen, que se vuelven a Él, ¿okay?, que están dispuestos a Él, y cómo esa obra del Señor va produciendo, ¿okay?, cambios reales, consistentes, cambios que pueden ser evidenciados, ¿okay?, claramente en el corazón. Y estábamos diciendo que esto reposa realmente en la gracia del Señor. O sea, esto reposa en el poder de Dios. Se hace posible ya que Dios lo puede hacer posible en todos y cada uno de nosotros. Y lo que Dios usa para eso es su gracia o su poder. Así es que vamos a continuar a través de esa consideración en esta mañana. Vamos a ir allí a Romanos. Vamos a empezar en Romanos. Podemos decir que estamos hablando de la obra de esta gracia en los corazones. Romanos capítulo número 5. Versículo 1 y versículo 2, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz. ¿Para qué? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Pablo está estableciendo que a través de la fe Dios nos hace participantes de su gracia. ¿Okay? La fe es el medio a través del cual nosotros podemos accesar a la gracia de Dios. Y ayer veíamos que él a los hermanos en Éfeso les escribe y les dice: por gracia soy ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es regalo de Dios. Así es que a través de esa fe, que es la luz y mente de Cristo, la fe es, en términos muy prácticos, es el ver de Dios, ¿ok? El ver de Dios es la perspectiva divina o la comprensión celestial o el entendimiento que es de arriba o el conocimiento espiritual, ¿ok? Cuando Dios nos hace partícipes de una medida de su fe, de su luz, de su mente, de su entendimiento, ¿ok? Y nosotros nos volvemos a esa luz, entonces eso es lo que nos accesa hacia la gracia de Dios, ¿ok? La gracia de Dios, el poder de Dios, y a través de ese poder, entonces hay una obra de Dios en el corazón de los hombres. En Romanos capítulo 3, Pablo también llega a esta gracia diciendo lo siguiente, desde el verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ok? Aparte de la ley, está hablando de la ley mosaica o de la ley de Moisés. Esta ley realmente lo que promovía, por así decirlo, era una justicia propia. ¿Ok? La ley decía: el hombre que haga estas cosas vivirá ¿qué? Por ellas. Entonces el hombre tenía que tratar de buscar, ¿ok?, a través de la obediencia a esa ley, una justificación. El problema
realmente no estaba en la ley. El problema estaba en el corazón del hombre. El hombre con una naturaleza corrupta y pecaminosa era imposible, poder cumplir una ley que dice en la misma escritura que era santa, justa y ¿qué? Y buena, porque la ley era una descripción de Cristo en sus diferentes facetas y consideraciones, Describía a Cristo en su persona, en su ministerio, en su obra, en su carácter, en su ser como tal. Entonces, el hombre trataba de cumplir la ley y siempre que fallaba, porque no había manera. Por eso Pablo escribe y dice, pero ahora aparte de esa ley, se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios, la naturaleza de Dios, Y cuando esta ley está manifestada en tiempo presente, dice él, tengan en cuenta que ha sido testificada ya por la ley y por qué, y por los profetas. O sea, aquella misma ley, que le era contraria al hombre porque él era incapaz de cumplir, aquella misma ley también se convirtió en el ayo para llevarlo a ¿quién? A Cristo, porque esa misma ley lo que le decía o le testificaba al hombre es, usted por sí mismo no puede ser justificado. Pero como toda la ley hablaba y testificaba acerca de ¿quién? De Cristo, entonces le mostraba al hombre que su solución divina estaba en Cristo y no en la obra que él pudiese ¿qué? Hacer. Por eso, parte de la meta de esa ley era que toda boca se cerrara y que todo el mundo quedara, dice, bajo el juicio de Dios. Porque el hombre trataba de cumplir, fallaba, al fallar la ley se hacía ¿qué? Transgresor de esa ley y esa transgresión era considerada pecado y la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Por eso, por la ley, ningún hombre podía ser ¿qué? Justificado. Pero a la misma vez, esa misma ley le mostraba y le testificaba al hombre y le decía, aquí está tu Salvador, es Él. No se trata de ti, se trata de ¿qué? De Él. Así es que Pablo, exponiendo esta verdad, declara eso y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién es esta justicia? Ahí lo dice, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Luego dice el 24. Siendo ¿cómo? Justificado. ¿Siendo qué? Justificado. Se podría hablar muchísimo acerca de la justificación. Hay diferentes posturas teológicas a través de la justificación, Algunos hablan de una justificación posicional, etcétera. Otros de una justificación por experiencia o por realidad, Yo creo que, digamos, desde la perspectiva divina, hay una implicación de cada uno de estos aspectos. Lo que sí es claro es que llegar a ser justificados implica llegar a ser participantes de la justicia de Dios. No es como algo que teóricamente yo lo leí y ya lo leí y ya aprendí un concepto. No, la justificación es una obra que Cristo lleva a cabo al hacernos como participantes de su justicia. O sea, nuestro ser interior llega a experimentar la justicia o naturaleza de Dios. Por eso Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corintios, le dice allá en la segunda carta, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos ahí está el punto. Para que nosotros fuésemos hechos. No simplemente para que nosotros fuésemos llamados. No. Para que nosotros fuésemos hechos. Eso habla de una hechura, una
obra que Dios produce en el corazón, para que fuésemos hechos justicia de Dios, por supuesto, en Él, porque fuera de Él no existe ninguna obra de justificación. Así es que es de esta justicia de la cual Pablo está hablando, de una realidad que se produce en el corazón del hombre, la produce Dios por medio de su Espíritu a través de su gracia en el corazón. Por eso dice siendo justificados. ¿Justificados cómo? Gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque ninguno de nosotros tiene algo para pagar, ¿ok? Para llegar a experimentar dicha ¿qué? Justificación. ¿Qué podemos nosotros darle o pagarle a Dios para que Dios haga su obra de justificación en nosotros? Eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Así es que esa justificación es gratuita, pero por favor observe lo que sigue a continuación. Es una justificación que es gratuita, pero es una justificación que es real. Es hecha por su gracia. O sea, la gracia justifica. La gracia produce la justificación nuestra en Cristo Jesús. Por eso él dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la que la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cada una de estas realidades espirituales, llámese redención, llámese salvación, justificación, santificación, son obras reales que el Espíritu de Dios produce ¿dónde? En el corazón y en el ser del hombre, ¿ok? Así es que Pablo ahora establece y dice, señores, esta gracia también justifica, ¿ok? Todo nuestro ser. Segunda de Corintios. Vamos a leer ahí en Segunda de Corintios, capítulo número 1. Y leemos el versículo 12. Y dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más, ¿con qué? Con vosotros. Ahora él va más profundamente ahondando en esta realidad, de esta gracia y de este poder, y dice, bueno, es mediante este poder que nosotros podemos conducirnos ¿qué? En el mundo, y que nosotros podemos también conducirnos en medio de ustedes y con ustedes. O sea, Pablo lo que está empezando a identificar es, sin esta gracia no se puede vivir. Sin esta gracia no se puede operar. Sin esta gracia no se puede funcionar. Sin esta gracia no podemos hacer absolutamente nada. No dependemos de nosotros mismos, sino que estamos dependiendo ¿de qué? De su gracia, ¿ok? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Entonces les hace una exhortación a esta misma congregación y les dice, así pues nosotros, como colaboradores, segunda de Corintios 6, 1, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también ¿a qué? A que no recibáis ¿qué? En vano la ¿qué? O sea, que se puede recibir en vano. La exhortación es, no la reciban ¿en qué? En vano, ¿ok? No la reciban en vano. Una manera de recibirla en vano es ignorarla. Una manera de recibir en vano la gracia es cuando yo quiero seguir operando en mi propia sabiduría, ¿ok? En mi propio yo, en mi propia fuerza, en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad, ¿ok? Porque estoy dándole la espalda ¿a qué? A la gracia de Dios, al poder de Dios, que es el poder que Dios ha designado que obre en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 2.
Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Pablo dice, con Cristo estoy, ¿cómo? Juntamente, ¿qué? Crucificado, ¿ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, es una declaración bien interesante la que está haciendo el apóstol, ¿ok? Y ya no vivo, ¿qué? Yo. Ya está hablando de la pérdida de una vida, ¿ok? La pérdida de una vida. Ya no vivo, ¿qué? Yo. O sea, mi vida en el yo ya quedó, ¿qué? A un lado, crucificada. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Una nueva vida está tomando, ¿qué? Lugar y gobierno en mi ser, en mi propio corazón, ¿ok? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿ok? Mira la diferencia que establece. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por mí. ¿De dónde viene el vivir de este hombre? Pues precisamente en su carne, ¿ok? Ayer veíamos cómo en Filipenses él hace una descripción, ¿ok? Digamos de su hoja de presentación. Y dice, señores, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, pues yo tengo más. Aquí está mi presentación. Y empieza a dar la descripción de esa presentación suya. Pero más allá de eso, era que el vivir de Pablo era un vivir ¿en qué? En la carne. ¿Ok? Un vivir en la carne porque no conocía que la gracia de Dios, no operaba en esa gracia, no era partícipe de esa gracia. Entonces todo lo que hacía dependía de quién, de sí mismo. Era su propia obra, era su propio esfuerzo y era su propia ¿qué? Capacidad. Ahora este hombre dice, no, ya yo no vivo, yo estoy crucificado juntamente con quién, con Cristo. Y lo que ahora yo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿qué? A sí mismo por mí. Versículo siguiente. No desecho la gracia de Dios. ¿Ves lo que dice? No desecho la gracia de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que les acabo de decir en el verso anterior es fruto y resultado de ¿qué? De la gracia de Dios. Sin esta gracia es imposible experimentar lo que les acabo de describir. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente como crucificado. Pero ¿por qué puedo estar juntamente crucificado con Cristo? Por su gracia, por su poder que obra ¿qué? En mí. Ya no vivo yo. He estado experimentando y sigo experimentando la pérdida de mi propia ¿qué? Vida. Una vida que yo amaba y conservaba por encima de todas las cosas. Pero ahora esa vida se está ¿qué? Perdiendo en mí. Esa vida está desapareciendo en mí. ¿Fruto de qué? De la obra de su gracia. ¿Ok? Esa gracia está operando en mí. Ahora lo que vivo en mi carne o en mi cuerpo, en este vivir que tengo en esta tierra, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo en la luz y mente de Cristo. Y a través de esa fe tengo entrada ¿a qué? A la gracia de Dios, participo de la gracia de Dios. Por tal razón, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese ¿qué? La justicia, entonces por demás ¿qué? Murió Cristo. Ahora estoy participando de la justicia de Dios. Pero participo, dice Pablo, de la justicia de Dios no por las obras que yo pueda hacer, ¿ok? Sino que participo de la justicia de Dios por la gracia de Dios, ¿ok? Por esa razón no la puedo, ¿qué? Desechar, porque esa es la gracia que me justifica, esa es la gracia que me cambia, esa es la gracia que me transforma, esa es la gracia que me habilita, esa es la gracia que me capacita. No depende de mí, sino de ¿qué? De su gracia, ¿ok? Gálatas capítulo 6,
o Efesios, ya volvemos por ahí. Vamos a Efesios mejor, capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Okay? Ahora coloca otro ingrediente y nos dice la aceptación que tenemos en el Hijo, la aceptación que tenemos en Cristo es producto ¿de qué? De su gracia. Es por su gracia que somos ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Ok? No es que Dios tiene hijos privilegiados. ¿Ok? Lo que tiene son hombres y mujeres donde su gracia se hace ¿qué? Operativa, real, evidente. Y en esa gracia todos pueden ser ¿qué? Aceptos en el Hijo de Dios. Aceptos en Él. Efesios 3:7. Pablo dice, hablando acerca del evangelio, del cual yo fui hecho ministro. ¿Ministro por qué? ¿Por el don de qué? De la gracia de Dios, que me ha sido dado según la ¿qué? La operación de su poder. Pablo siempre está relacionando la gracia con el poder de Dios. Bástate mi gracia porque mi poder. Ahora se me ha concedido este ministerio, he sido hecho ministro, pero he sido hecho ministro por el don de ¿qué? De la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de ¿qué? De su poder, porque la gracia es el poder de Dios operando. Así es que ahora suma y dice, señores, este ministerio que tengo o esta realidad que soy, ministro de este evangelio, también es fruto de ¿qué? De su gracia. No es fruto de mi capacidad, no, es fruto de su gracia que se está manifestando, que está siendo real en cada uno de nuestros corazones. ¿Ok? Despidiéndose de ellos ahí mismo en Efesios 6, verso 24, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor, ¿cómo? Inalterable. ¿Cuál es el único amor que es inalterable? El amor de Dios. ¿Ok? Así es que esa gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Luego en Colosenses, capítulo número 1, también hace mención a esta maravillosa gracia y dice en el versículo 3 de Colosenses 1, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo que oído, dice Pablo, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿A causa de qué? De la expectativa, de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos. Reservada, ¿dónde? En los cielos, ¿ok? Ya lo hemos visto, ustedes ya lo han conocido desde hace mucho tiempo, ¿ok? Que se les ha enseñado que los cielos, lo de arriba, no es un lugar físico, ¿ok? Es una realidad espiritual, el ámbito donde el gobierno de Dios está ¿qué? Presente, ¿ok? Así es que dice él que hay una esperanza que está ¿qué? Reservada. ¿En dónde es? En esa realidad espiritual. Solo se participa de esa expectativa si se está en esa realidad espiritual, si se anda en esa realidad espiritual, si se ve esa realidad espiritual, porque esa expectativa no se encuentra abajo, se encuentra arriba. Dice él, de la cual ya habéis oído. Habéis oído por la palabra verdadera de ¿qué? Del evangelio. Ojo, que ha llegado hasta ustedes. La palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta ustedes. ¿Ok? Así como a todo el mundo. Y observe este detalle. Y lleva
fruto. ¿Qué es lo que lleva fruto? ¿La qué? ¿Con qué termina el versículo 5? La palabra verdadera del evangelio. Él dice, la palabra verdadera del evangelio ha llegado hasta ustedes, así como también a todo ¿qué? El mundo. Y esta palabra verdadera del evangelio lleva fruto y ¿qué? Y crece. Qué interesante, ¿eh? La palabra verdadera del evangelio lleva fruto y ¿qué? Y crece. O sea, esta palabra ha nacido en sus corazones. ¿Ok? Ha brotado en sus corazones. Está creciendo y está llevando ¿qué? Fruto. ¿Ok? Pero miren lo que sigue después. ¿Desde cuándo esta palabra viva está creciendo y llevando fruto en ellos? ¿Desde cuándo? Desde el día que ¿qué? Que oísteis y ¿qué? Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que alguien que oye y conoce en verdad la gracia de Dios, siempre va a llevar fruto de esa gracia. La gracia no puede llegar a ser conocida de una manera real, evidente, certera en el corazón del hombre y no producir nada en ese corazón. Eso es imposible. Si la gracia llega a ser oída y conocida verdaderamente, la gracia produce un cambio y una transformación en el ser de esa persona. ¿Ok? Deja una evidencia contundente, evidente de eso. Las palabras que usa el apóstol Pablo ahí, oír, ¿ok? Es interesante, dice que es un oír con entendimiento y es un oír con obediencia. O sea, es un oír que abraza lo que oye, que recibe lo que oye, que acoge lo que oye, que abre espacio en el corazón para lo que oye, ¿ok? Y conoce, no es un conocer intelectual, no es un conocer informativo, no, es un conocer espiritual, ¿ok? Es el conocimiento de Dios que se revela, que se abre, se manifiesta, se hace evidente en el corazón. Por tanto, afirma él y dice, cuando esta gracia se oye y cuando esta gracia se conoce, entonces esta gracia hace y produce el fruto de Dios, ¿dónde? En esa persona. Imposible que eso no se pueda dar, se hace evidente. Así es que el punto, mis amados, es que esta gracia es la que obra y esta gracia es la que opera y esta gracia es la que produce en nosotros lo que nosotros no podemos ¿qué? Producir por nosotros mismos. ¿Ok? Por eso es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? Por eso es la palabra de gracia que tiene poder para sobre edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Vamos ahora a nuestra vida práctica. Vamos ahora a nuestro diario vivir. Hemos estado viendo desde el principio que el propósito de Dios tiene que ver con que Cristo sea formado ¿dónde? En nosotros. En que nosotros seamos transformados a su propia imagen por medio del Espíritu. O que seamos conformados a la imagen del Hijo. ¿Ok? Todo tiene que ver con eso. Para que el Hijo llegue a ser el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. O que lleguemos a ser testigos de Cristo. Un testigo de Cristo es una manifestación viviente de la verdad a todos los hombres. Eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4:2, llegando a ser una manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la obra de esta gracia, ¿ok? Que tiene como objetivo y meta producir el incremento
de la vida y el incremento del Hijo en nuestros corazones. Bueno, Dios también consideró que era sumamente importante dejarnos un testimonio escrito de cómo esta gracia obra y cómo esta gracia produce en el corazón. ¿Okay? Y vamos a desarrollar eso. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo número 11. Tito capítulo 2, versículo número 11. Dice, porque ¿la qué? La gracia de Dios, el chariz de Dios, el poder de Dios, ¿sea qué? Se ha manifestado. Esta gracia se ha manifestado. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo es epifaino, que implica aparecer, llegar a ser visible, evidente. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Por eso es que por gracia soy ¿qué? Sin salvos, y sin esa gracia nadie puede ser salvo. Así es que esta gracia se ha manifestado. Esta gracia se ha hecho evidente. Y ella se hace evidente ¿para qué? Para salvar. ¿Salvar a quiénes? A todos los hombres. Porque la intención de Dios y el deseo de Dios es que salvar. ¿Y salvar a quién? A todos los hombres. ¿Ok? Pero también vemos que no todos los hombres son salvos. Pero todos los hombres no son salvos, pero no por responsabilidad de Dios. Porque la gracia ha aparecido para salvarlos ¿a qué? A todos. ¿Ok? Pero si no todos experimentan esta salvación, el responsable no es Dios, el responsable es el hombre mismo. ¿Por qué razón? Porque no recibe esta gracia. Porque no acoge esta gracia. Porque no la acepta en su propio corazón y la ¿qué? Y la rechaza. La ausencia de la obra de Dios en los corazones de los hombres no es por falta de gracia ni por falta de luz. Es porque el hombre ¿qué? Rechaza esta gracia y rechaza esta luz. De tal manera amó Dios al mundo que ¿a qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, porque no envió, claro, definido, no envió Dios a su Hijo al mundo o a los hombres para condenar a los hombres. No, esa no es la intención ni voluntad divina. Envió a su Hijo al mundo para que los hombres fuesen ¿qué? Salvos por él. Pero luego dice, el que ha creído en el Hijo de Dios, ese es que salvo, pero el que no ha creído ya ha sido ¿qué? Condenado. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Ok? Lo cual significa la luz vino a los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. ¿A quién se manifiesta la gracia? A todos los hombres. ¿Ok? Esa luz ha venido a todos los hombres, mas los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, y no querían venir a la luz para que sus obras no fuesen ¿qué? Reprendidas. ¿Ok? Dicho de otra manera, cuando la gracia aparece en el corazón, la intención y deseo de la gracia es llevarnos a experimentar la pérdida de una vida y ganar otra. El hombre por sí mismo no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es incapaz de renunciar a la propia vida que ha tenido siempre, a lo que es. Es la única vida que conoce y es la única vida que ha amado. Imposible que él pueda renunciar ¿a qué? A eso, ¿ok? Pero cuando la gracia aparece, aparece con la intención de ¿qué? De capacitarlo para que él pueda llegar a la experiencia de perder una vida y de poder ganar ¿qué? Otra vida.
Aquello que Él por sí mismo no puede hacer, esta gracia gloriosa lo puede ¿qué? Hacer. Entonces, esta gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12 de Tito, capítulo 2, por favor. ¿Qué dice Pablo por el Espíritu que esta gracia hace? ¿Qué dice? En el verso 12, ¿cómo empieza? Ok. ¿Qué hace esta gracia? Enseña. ¿Qué hace esta gracia? Enseña. O sea, esta gracia es el maestro divino. ¿Ok? Esta gracia está en la capacidad de Dios de ¿qué? De enseñarnos. Enseñarnos. ¿Okay? Por eso aprended de mí. ¿Okay? ¿Quién está lleno de gracia y de verdad? Cristo el Señor. ¿Quién trajo a manifestación plena esta gracia? Cristo el Señor. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad ¿qué? Vinieron por medio de Jesucristo. Y ese vinieron no es como cuando uno trae un paquete y lo presenta. No, ese vinieron es en la misma esencia, sustancia y persona del ser de Cristo. La gracia de Dios emana, fluye, porque Él es la fuente de esa ¿qué? Gracia. Por eso dice, de su plenitud tomamos ¿qué? Todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. ¿Ok? Así es que esa gracia se manifiesta en los corazones. Y el primer objetivo que ella tiene es que enseñar. El punto es, ¿a quién enseña esta gracia? ¿Ok? ¿A quién enseña esta gracia? A los que la reciben. A los que la reciben. ¿Ok? O a los que creen en Él. A aquellos que creen en Él, aquellos reciben la ¿qué? La gracia de Dios. Y aquellos que reciben la gracia de Dios, esta gracia ¿qué hace? Les enseña. Ahora sí, ¿qué les enseña? Míralo ahí. ¿Qué les enseña? Tito 2:12. Tito 2:12. ¿A qué nos enseña la gracia de Dios? ¿A qué? A renunciar. La palabra implica negar. ¿Okay? Una negación, renunciar, negar. ¿Okay? A eso nos enseña la gracia. A renunciar, a negar, a contradecir. ¿Okay? Es un ejercicio espiritual. ¿Okay? En términos prácticos, lo que eso implica es dejar de hacer nuestra propia voluntad. Punto. La gracia nos enseña a ¿qué? A dejar de hacer nuestra propia voluntad. Porque nadie por sí mismo deja de hacer ¿qué? Su propia voluntad. Como Dios eso lo entiende perfectamente, ¿qué hizo Dios? Proveyó su ¿qué? Su gracia, proveyó su poder para que ese poder cuando llegue a actuar en el corazón nos enseñe, capacite y habilite para dejar de hacer nuestra propia ¿qué? Voluntad. ¿Ok? En términos paulinos, negar, contradecir y renunciar ¿qué? Toda impiedad y todo deseo ¿qué? Mundano. ¿Ok? Todo aquello que no tiene a Cristo como fuente en nuestro corazón, pero que está presente ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces Dios dice, eso tiene que ser eliminado de allí. Eso tiene que ser limpiado de allí. Eso tiene que ser ¿qué? Quitado de allí. Porque ¿cuál es la meta? Conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la meta? Transformarnos a esa imagen del Hijo. ¿Cuál es la meta? Que Cristo sea formado en nosotros. Pregunto, ¿hay impiedad en Cristo? ¿Hay injusticia en Cristo? ¿Hay deseos mundanos en Cristo? Pero esas cosas sí están presentes ¿en dónde? En nuestro propio corazón.
Entonces, como Dios nos quiere llevar a la conformación del Hijo, dice, tengo que proveerles mi poder porque mi poder los va a habilitar y a capacitar para que ellos aprendan a negar, contradecir toda impiedad, toda injusticia y todo deseo mundano. En otras palabras, les voy a enseñar a que renuncien a hacer su propia ¿qué? Voluntad. Eso es una obra maravillosa. Porque sin esa gracia resulta como imposible. No se puede hacer. Pero ahora vemos que la gracia no solamente trabaja, ¿ok?, en ese aspecto, sino que también nos enseña algo más. Mírelo allí. Tito 2:12. ¿Qué más nos enseña? ¿A qué? A vivir. Extraordinario, magnífico. Nos enseña ¿a qué? A vivir. Porque ella ministra una nueva vida. Nos enseña a vivir una vida que el hombre naturalmente no conoce. No sabe. Porque es una vida que nueva. Y anoche hablábamos de que cada vez que los apóstoles hablaban de esta novedad de vida, el término que usan para nuevo o nueva es el término kainos, no es el término neo. El término neo es el término para algo que es novedoso, no estaba y apareció en existencia, ¿ok? Se hicieron unos zapatos nuevos y usted los compró, entonces usted tiene sus zapatos y esos zapatos son nuevos, pero es que esos zapatos hace 100 años no existían. 20 años no existían, aparecieron en el escenario, alguien los hizo, eso es una novedad y usted está usando algo que es nuevo. Pero lo que es nuevo de neo es temporal. Porque por mucho que usted cuide los zapatos se le van a envejecer. Y llega un momento que van a ¿qué? A perecer. Pero cuando ellos usan la palabra nuevo, vida ¿qué? Nueva, novedad de ¿qué? Vida, ¿ok? Cuando usan esa palabra, la que usan es la palabra kainos. Y la palabra kainos habla de una novedad, pero en naturaleza, no en tiempo de existencia. Porque esta naturaleza es nueva, pero es eterna. Es nueva, pero es eterna. Es nueva porque tiene la novedad divina, la naturaleza de Dios. Nunca envejece, nunca se contamina, nunca se corrompe y nunca se marchita. Es una nueva ¿qué? Vida. ¿Qué hace la gracia? Nos enseña. ¿Qué nos enseña esta gracia? Ahí lo dice. ¿Nos enseña qué? A vivir. Nos enseña a vivir. A vivir en este siglo. En este sistema. Que para nadie es un secreto, que es un sistema que está enloquecido. ¿Ok? Que está totalmente ¿qué? Al revés. Todos los valores desvirtuados completamente. Cada uno siguiendo la propia corriente de su propio ¿qué? Pensamiento, movido por sus propios deseos. El mundo no ha cambiado, sigue siendo el mismo mundo, ¿ok? El mismo sistema de corrupción, el que Pablo habla en Efesios 2:1. Ahora, lo glorioso y lo curioso es que Dios dice, mi gracia es tan poderosa que es capaz de enseñarles a que ustedes vivan en ese sistema, para que ese sistema no los gobierne, para que ese sistema no ejerza dominio sobre ustedes, para que ustedes estén por encima de ese sistema, porque ese es un sistema de abajo, pero mi gracia les va a ministrar una vida que es ¿dónde? De arriba, no de abajo. Así es que mi gracia les va a enseñar a vivir. ¿Cómo les va a enseñar a vivir? Ayúdenme. ¿De qué manera les va a enseñar a vivir? Sobria, justa y ¿qué más? Y piadosamente. Entonces, sobriedad, ¿ok? Justicia y ¿qué? Y piedad. Eso es el carácter
carácter de Cristo. ¿Qué es eso? El carácter de Cristo. Sobriedad, justicia y ¿qué? Y piedad. Algo que no es propio ¿de quién? Del hombre. No es una sobriedad natural. Es la sobriedad ¿de quién? De Cristo. La entereza de Cristo. El carácter de Cristo. No es una justicia propia la que enseña la gracia. Antes, por el contrario, la gracia crucifica esa justicia que propia y nos enseña la justicia que es de Dios que por la fe, su propia esencia y su propia ¿qué? Sustancia. Así es que esta gracia nos enseña sobriedad de Cristo, nos enseña justicia de Cristo, por eso puede ¿qué? Justificar. Y nos enseña piedad de Cristo. Todo lo que corresponde a la naturaleza espiritual, todo lo que corresponde a lo de arriba, todo lo que corresponde a lo divino. Entonces, Pablo, adentrándose en la obra de esta gracia por revelación del Espíritu y su propia vivencia que está teniendo, testifica de esta verdad y dice, señores, esta gracia definitivamente salva. Aquellos que la reciben, aquellos que creen en él, esta gracia les enseña. ¿Qué les enseña? Les enseña a dejar de hacer su propia voluntad para entrar a disfrutar la voluntad que es de Dios. Lo cual el hombre por sí mismo está total y completamente ¿qué? Incapacitado. Ahora, si nosotros tratamos según nuestras propias fuerzas o según nuestra humana sabiduría de dejar de hacer nuestra propia voluntad e intentar en el esfuerzo humano de hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Porque imagínense donde no falláramos y lográramos eso. No necesitáramos a Dios y no necesitáramos de su gracia. ¿Ok? Entonces la dependencia que tenemos es esa, que hay una incapacidad en nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Y por eso dependemos de la obra y poder de Dios para que Él haga en nosotros lo que nosotros, por nosotros mismos, ¿qué? No podemos hacer. El ejemplo perfecto lo tenemos en nuestro Señor. Nuestro Señor que está lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Nuestro Señor que es la fuente plena de gracia, ¿ok? Que está lleno de esa gracia, que está en la plenitud de esa gracia, pues en Él, en su vivir encarnado, dio una evidencia contundente de cómo esta gracia opera y cómo esta gracia produce, ¿ok? Ejemplos, Juan capítulo 6, vamos a verlo. Juan capítulo número 6. Verso 38. 6:38 de Juan. Dice el Señor, porque he descendido del cielo, no para qué, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Eso se llama una vida de rendición. No he venido aquí a hacer mi qué, mi propia voluntad, sino la voluntad de qué, del que me envió. Amado, si esa es la realidad del Hijo, ¿cuál cree usted que debe ser la realidad nuestra? ¿Estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad o estamos aquí para hacer la voluntad del Señor? ¿Ok? Eso es lo que se nos está marcando, lo que se nos está modelando. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Ok? O sea, no he hablado según mi propia voluntad. Dicho de otra manera, yo no he hablado mis propias palabras. ¿Ok?
El Padre que me envió, Él me dio ¿qué? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? De hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Entonces el Señor mismo no hablaba sus propias palabras. ¿Cuáles eran las palabras que hablaba? Lo que oía hablar ¿a quién? A su Padre. ¿Qué cree usted que le corresponde a usted y a mí? ¿Hablar nuestras propias palabras o hablar las palabras que oímos de Dios? Por eso el apóstol Pedro dice en esa primera carta, capítulo 4, versículo 11, señores, si alguno habla, hable conforme, en conformidad, no de una forma externa, en una sustancia y en el mismo espíritu, hable conforme a las palabras de ¿qué? De Dios. O sea, no se está refiriendo, repitan los versículos de la Biblia, apréndanselos de memoria. No. Hablen en la sustancia, vida y espíritu de lo que Dios ¿qué? Dice, de lo que Dios habla. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Ok? O sea, no he venido a hacer mi propia voluntad. ¿Ok? No he venido hablando mis propias palabras. Y ahora dice, yo no he venido en mi propio nombre. He venido en nombre de ¿qué? De mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese qué? A ese recibís. Ahí está describiendo el qué, la voluntad de quién, del hombre. La voluntad humana. La voluntad humana busca su propia gloria. ¿Ok? Busca la gloria del hombre. Por eso alimenta la gloria del hombre. Pero él dice, yo no he venido en mi propio nombre, ni he venido tampoco en mi propia ¿qué? Voluntad. Juan capítulo 4. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Y les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe ¿qué? Su obra. ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál era, su comida? La comida que tenía el Hijo, de la cual cada día comía. ¿Hacer la qué? La voluntad de quién? Del Padre. ¿Cuál es la comida suya y mía? Entonces dígale que está a su lado, hay que comerla. Esa comida hay que comerla, ¿ok? El punto es, mis amados, el punto es que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad para hacer eso. Ahí es donde entra y obra la ¿qué? La gracia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Okay? Eso es lo que el Señor quiere. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ahí en Hebreos capítulo 13 vamos a buscar el verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿ok? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran ¿qué? Pastor de las ovejas por la sangre de ¿qué? Del pacto eterno. Y lo que viene a describir en el 21 el escritor es la obra de la gracia. Lo que esa gracia hace y produce y obra en el corazón. ¿Os haga qué? Aptos, capacitados, habilitados en toda buena obra. ¿Ok? La buena obra no es el resultado del esfuerzo ¿qué? Humano. La buena obra es el resultado de la operación del poder de Dios en los corazones. Os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comer la comida que tenemos que comer. Esa es la comida. Para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Esa es la comida. ¿Okay? Él nos hace aptos para poder comer de esa comida. ¿Okay? Nos hace aptos para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo qué?
Mírelo, ¿haciendo qué? Haciendo Él, ¿quién? Él, Cristo en nosotros, lo que es que agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria o la gloria por los siglos de los siglos que, amén. Es la obra que esa gracia que produce en los corazones. Algo que nosotros realmente no podemos hacer, pero que esa bendita gracia que hace. ¿Okay? Y para terminar esta primera parte, vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 18. Me encanta esta declaración que el Señor hace aquí para Simón Pedro y le dice en Juan 21, 18. De cierto te digo. Le está hablando a Pedro, le está diciendo, de cierto te digo. Cuando eras ¿qué? Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde ¿qué? Querías. Mas cuando ya seas viejo, ¿qué? Extenderás tus manos y te ceñirá ¿qué? Otro y te llevará a donde ¿qué? Esto dijo, ya esto es del escritor, ¿okay? Es la conclusión que el escritor saca y dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de ¿qué? De glorificar a Dios. Dicho esto, añadió que sígueme. Entonces el escritor está diciendo, el Señor le está diciendo a Pedro qué tipo de muerte iba a experimentar, ¿okay? En su propio cuerpo, una muerte física que iba a experimentar. Y luego el Señor le dice que sígueme, ¿okay? La enseñanza espiritual que Dios está dando, pues está trascendiendo mucho más allá de simplemente la descripción de un hecho histórico que se iba a dar, que era la muerte física de Pedro. Lo que le está hablando es de cómo la gracia obra muerte y cómo la gracia obra vida en el corazón. Y le dice, Pedro, cuando eras más joven, ¿cuál es la característica? Cuando eras más joven, ¿qué hacías? Te ceñías y ¿qué? E ibas a donde ¿qué? O sea, cuando tú eres joven, espiritualmente hablando, cuando tú eres inmaduro espiritualmente hablando, Pedro, tú caminabas haciendo tu propia voluntad. Tú te ceñías a tu propia ¿qué? Manera. Te ceñías a tu propia voluntad. También ibas a donde tú ¿qué? Querías. Tú no tenías a uno que te gobernara. Tú eras tu propio gobierno. ¿Ves? Cuando tú eras joven e inmaduro, así tú operabas. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Cuando ya seas ¿qué? Viejo, ¿okay? No el pelo de cana, sino cuando ya seas maduro. Cuando ya tú seas maduro, Pedro, cuando ya tú entres en la realidad de mi reino, de mi gobierno, operando ¿qué? En mi corazón, cuando ya conozcas y participes verdaderamente de mi gracia, ahora allí en esa condición, todo será diferente. Ahora no te ceñirás a ti mismo, ahora extenderás ¿qué? ¿Qué dice? ¿Extenderás qué? Tus manos. Dígale que está a su lado, rendición. Uno que es maduro, la evidencia que tiene se llama rendición. Ya no hace su propia voluntad, ya no está buscando lo suyo propio. Ahora extiende ¿qué? Sus manos. No le interesa su propia voluntad. Lo que le interesa es comer la comida que se le ha asignado. Hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora extiende sus manos. ¿Y qué pasa cuando extiende sus manos? Otro le ceñirá. Otro le gobierna. Otro le guía. Otro le direcciona. ¿No es esa la obra del Espíritu de Dios? ¿No dice el apóstol Pablo, señores,
si soy guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. La palabra que usa ahí es huíos, el hijo maduro. El hijo maduro es guiado y direccionado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por tanto, Pedro, cuando eras niño espiritual operabas de una manera, pero cuando seas maduro, entonces ya extenderás tus manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras que ir, haciendo claramente, ¿ok? Claramente una demostración que la voluntad del Señor es una y la voluntad de nosotros es ¿qué? Es otra, pero precisamente eso es lo que la gracia produce. Produce que nos enseña a renunciar a nuestra propia voluntad, ¿ok? Para que Él haga su voluntad ¿en quién? En nosotros. Amén. Bueno, dejamos allí entonces en esta primera participación.